Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una entrevista distinta en Radio Fitness Revolucionario. Voy a aprovechar agosto para tener conversaciones interesantes con gente interesante que no giren directamente sobre la salud, pero que estén de alguna manera relacionadas. Por ejemplo, hoy hablo sobre felicidad con Álvaro Sánchez, amigo, especialista en negocios digitales, pero sobre todo una persona curiosa que comparte en su newsletter de Gente Invencible ideas valiosas. Y hace un tiempo dedicó una serie de emails a hablar sobre la felicidad, donde ofrecía distintos mapas mentales, anécdotas que pueden ayudarnos a ser un poco más felices, y de eso hablaremos hoy. Veremos cómo se puede definir la felicidad, qué papel le daban distintas filosofías y cuáles son los principales obstáculos en el camino hacia la felicidad. Hablaremos de dinero y de su relación con nuestra sensación de felicidad. También veremos si nuestros genes nos ayudan o nos dificultan ser felices. Veremos si los millennials son realmente menos felices y la posible responsabilidad de las redes sociales en esto. Y hacia el final nos salimos un poco del guión y hablamos de escotes, de BMWs y de por qué nos autoengañamos. En definitiva, una charla distinta, pero creo que muy enriquecedora, así que no te la pierdas. Antes de entrar en materia, quiero recordaros a los patrocinadores de este podcast, Paleobull y WeBotanics. Paleobull fabrica barritas de energía, una crema de cacao y avellana llamada Ambrosia, que está muy buena, sin azúcar, con aceite de oliva virgen extra en vez de aceite de palma. Tienen también un suplemento en base a triglicéridos de cadena media, colágeno y glicina, que yo añado, por ejemplo, al café por las mañanas, que es Elixir. Una proteína de suero de alta calidad, que es Panacea. Y como comenté recientemente, tienen ahora Valkyria, que es un aislado de proteína de leche con suero y caseína. Y WeBotanics, por su parte, ofrece un aceite de CBD de gran calidad, de espectro amplio, y hemos hablado varias veces de los beneficios que puede tener para reducir la ansiedad y el dolor, también la inflamación, además de tener un papel neuroprotector. Recientemente han sacado su línea de complementos Calmia, con ashwagandha en su versión de día y con melatonina en su versión de noche. Y por último, tienen también una crema facial y un cremigel para molestias musculares, que además de CBD llevan distintos principios activos. Podéis echar un vistazo a sus productos en paleobull.com y webotanics.com respectivamente, deletreo WeBotanics, que es WeBotanix, y también os recomiendo visitar tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto, tiendafitnessrevolucionario.com, donde tenéis mis libros y también una selección de productos de Paleobull o la avena Overnight para el desayuno que hemos desarrollado en conjunto con la neoyorquina. Y en todos los casos tendréis un 10% de descuento con el código FR10 en mayúsculas, FR10. Y sin más, hablemos de felicidad con Álvaro Sánchez. Bienvenido al podcast, Álvaro, ¿cómo estás? Hola, Marcos, un placer enorme, estoy genial. ¿Tú cómo estás? También, muy bien, con ganas de hablar contigo sobre la felicidad. Y es una charla un poquito improvisada, ¿no? Casi como algunas que hemos tenido por ahí en contextos distendidos, divagando de filosofía o sobre la vida en general. Así que, para empezar, cuéntame cuál sería tu definición de felicidad y por qué decidiste dedicarle toda una serie de emails en tu newsletter. Creo que la búsqueda de esa felicidad, que la tenemos todos, no de la felicidad, bueno, primero sí que es importante aclarar que después de toda esta búsqueda de filosofar de la vida, como que me he desencantado un poco sobre, porque ese mito, soy un poco anti-Mr. Wonderfulista, que no se puede ser, no está tan barata la felicidad, no podemos, porque luego solo añadimos culpabilidad a estar buscando y no termina siendo así. Entonces he hecho como un ejercicio de sudapollismo en busca de la felicidad. Mira, y la felicidad es sentirme bien con cómo va mi vida, en general, satisfecho, y añadiéndole a eso dosis puntuales de placer, de gustazos que me dé puntualmente. Y esa combinación de largo plazo y corto plazo, esa sería una combinación ideal en la búsqueda de la felicidad. Aunque no es encontrable, si esto ya hablaremos sobre esto. Y en el límite, lo que busco es encontrar felicidad a corto plazo en comportamientos que me van a traer beneficios a largo plazo. Ese sería como el culmen. Hay varias ideas importantes en esta introducción, ¿no? La primera, que se repite en muchas filosofías, es la paradoja de que solo podemos alcanzar algo cuando renunciamos a ello. Solo podemos ser felices cuando dejamos de intentarlo. Sí. Es como la analogía de la mariposa, que si la persigues escapa, pero si te sientas tranquilo a disfrutar del paisaje, viene a posarse suavemente en tu hombro, ¿no? Sí, eso está en todo en la vida. Sí. Yo le llamo la paradoja del anhelo, porque mientras más quieres, buscas, persigues, en casi todo en la vida, ligando. El otro día me decía un tío, es que esto funciona tan bien, hasta la inversión. Si en la gestión activa suele traer menos rendimientos que la gestión pasiva. Porque
es la misma paradoja de estoy buscando, es como una gran ley universal. Totalmente. Quien persigue comprar la acción perfecta o vender en el momento perfecto, al final pierde dinero. Claro, y termina renunciando en inversión pasiva. Lo que tenga que ser que sea. Voy con el índice y termina saliendo mejor. En general es así, ¿no? Y por otra parte, volviendo a la definición que dabas, estoy muy de acuerdo. Y la verdad es que yo tampoco tengo una definición como tal, en parte por eso que dicen de que al definir algo lo limitas. Cierto. Y no sé hasta qué punto se puede definir la felicidad, pero creo que es un equilibrio entre esos dos elementos, ¿no? Uno más de largo plazo, un sentimiento general de que tu vida tiene sentido, de que va hacia donde quieres que vaya, de que superas obstáculos, ese gran arco narrativo. Y después equilibrar esa visión a largo plazo con disfrutar el día a día, ¿no? Con incluir también placeres más inmediatos, más presentes, o la analogía de escalar una montaña, pero también pararse a oler las flores por el camino, ¿no? Creo que va un poco por ahí. Y otro factor importante es en esos dos, largoplacismo y cortoplacismo, que podemos entenderlo como buscar sensaciones satisfactorias a corto plazo, pero pensando en esa sensación largoplacista desde un punto de vista más racional. También influye mucho la capacidad de gestionar las emociones, las sensaciones negativas que van a aparecer. Porque van a aparecer. Y de ahí un poco mi idea de antiguo wonderfulista, porque shit happens siempre terminan pasando cosas malas. Y de tu capacidad de gestionar esas emociones negativas tiene gran parte de felicidad. Ahí está mucho del juego. Sí, sí. Y entender que lo que llamamos emociones negativas tienen su función, ¿no? Y que solo son negativas si te hacen obrar mal. O sea, para los estoicos no es que la ira fuera mala o el enfado fuera malo, era malo en la medida que te hicieran obrar mal. Igual te decían que un exceso de entusiasmo sería malo si te hacía obrar mal. Entonces no es tanto la emoción, sino lo que haces con esa emoción o el comportamiento que genera, ¿no? Hay otra pregunta incluso un paso más atrás. Oye, ¿es el objetivo de la vida maximizar la felicidad? O sea, ¿ese es nuestro objetivo vital? Pues no lo sé tampoco, ¿no? O sea, esto podría llevar a ese punto de distopia, como en un mundo feliz te dan la pastilla, la soma, creo que se llamaba, y ya eres feliz sin hacer nada, pero ¿es realmente eso la felicidad, no? Simplemente tener emociones positivas todo el día. Sí, sí. Es que ahí has abierto un melón muy bueno, Marcos, porque yo lo veo como en 3 niveles. Digamos, en una escala de racionalidad en la búsqueda de la felicidad. En el nivel más bajo estaría volcar toda tu felicidad en factores externos, en lo que pase, para bien o para mal. Me pasa algo muy bueno, soy muy feliz. Me pasa algo muy malo, soy muy infeliz. En el siguiente nivel sería ya no a nivel externo, sino a nivel interno. O sea, que yo puedo trabajar sobre la parte bioquímica de mi cerebro, entonces puedo buscar sensaciones, serotonina, puedo generar, ¿qué puedo hacer para a nivel interno generar esa satisfacción? Y luego un siguiente nivel sería lo que has dicho justo de reaccionar a lo que me está pasando, meter ese espacio entre lo que me pasa es bueno, lo que me pasa es malo, o sea, que sí que está dentro, es verdad que está dentro, pero tengo que reaccionar a lo que está dentro. Claro. O sea, como un nivel más, lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo respecto a lo que está pasando fuera, lo observo. Entonces, cuando llegas a ese nivel, esa es la paz mental final, ese es el objetivo del budismo y de todas las meditaciones, de ser capaz, ser el observador ecuánime de no lo que pasa fuera, sino tu respuesta a lo que está pasando fuera. Y en ese sentido, ahora que hablas del budismo, o hacíamos alusión antes a que en el fondo cuando lees sobre distintas filosofías siempre llegas a verdades muy similares, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de estos elementos comunes, por así decirlo, está esto que los budistas llamaban dukkha. Explícanos, ¿a qué se refiere esto del dukkha y cómo crees que se relaciona con la felicidad? Lo hemos dicho antes, lo de shit happens, es que hay estudios por ahí de siempre, de encuestas de nivel de felicidad. Tú, Marcos, si te pregunto qué nivel de felicidad tienes, pues será raro que me digas 10. Y será raro que me digas 1. Y esto lo repites a cualquier humano y la media suele estar en eso, 7, 8. Si estás muy flipado un momento, pues puede dar un poquito más de 8. Pero siempre tenemos la sensación de que podría mejorar. O sea, el concepto de dukkha, a mí me gusta traducirlo como esto lo llaman desdicha, la desdicha, descontento, malestar, cierto sufrimiento que viene por tener cosas que no quieres o querer cosas que no tienes. Y tiene como dos grandes patas. Uno, la adversidad, el concepto de adversidad, cosas que pasan que tú no quieres que pasen, bien que te viene porque no lo quieres tener. Y segundo, una idea, esta idea tan profundamente humana de la búsqueda constante de la mejora. La adaptación hedónica, que siempre lo que tenemos de repente ya nos deja de gustar. Entonces queremos algo más. Y tenemos
expectativas muy altas que van creciendo, entonces vamos persiguiendo, es una persecución constante y entre esas dos siempre vivimos insatisfechos. Siempre, porque esto es así, es como humanos que somos. Entonces no se puede ser, esa duca es incompatible. Siempre puedes reaccionar o no reaccionar y puedes observar tu reacción o no, pero siempre está. Siempre está, ¿no? Y el tema es cómo nos relacionamos con ella, como dices. Y yo aquí tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado, esa duca, ese descontento, como dices, genera esos sentimientos que atentan contra la felicidad, pero podríamos argumentar también que esa insatisfacción es la que ha empujado a la humanidad para buscar más cosas, ¿no? Para explorar. O sea, si siempre hubiéramos estado satisfechos, no hubiéramos salido de África, no hubiéramos pensado, aquí estamos súper bien, pero tenemos esa necesidad de saber qué hay detrás de esa montaña y después de la siguiente. Y esa insatisfacción en parte nos mueve, ¿no? Sí. ¿Qué papel crees que puede tener aquí el duca si lo canalizamos de manera positiva? Sí. Es tal cual lo estás diciendo. Me flipa mucho, seguro que lo conoces, un libro que se llama El gen egoísta. Sí, claro. Que explica que no es a nivel individuo la búsqueda de la perpetuación de los genes, sino que es a nivel genes. Ese gen egoísta que siempre quiere perpetuarse, siempre es a toda costa. Y los individuos somos como menos vehículos que cumplimos esa función, al servicio de nuestro ADN. Pues esa búsqueda, esa satisfacción está como grabada dentro, que nos obliga a perseguir, a mejorar. Es la evolución. Yo esto lo entendí cuando tengo hijos gemelos idénticos, exactamente iguales. O sea, genéticamente iguales, que son el mismo óvulo que en su momento pues, se parte en dos, pero son exactamente iguales, son lo mismo, pero no son lo mismo de ninguna forma. Hasta en esos casos, como el fenotipo, que es esa expresión de los genes, es diferente. Hay cambios en todo, es como si la naturaleza fuera constantemente buscando, probando, cambio, junto a este tío con esta tía y a ver qué sale de ahí. Y siempre obrando, siempre avanzando. Es que eso está dentro. Y nosotros solo somos el reflejo. Si no haríamos todos los humanos serían iguales, si no hubiera siempre intención de cambiar. Claro, o sea, hay recombinación genética primero, hay después procesos estocásticos, aleatorios, que hacen que incluso gemelos idénticos sean distintos en la práctica, ¿no? Siempre cambio. Sí. Y es interesante esa perspectiva de que al final somos vehículos para la transmisión de nuestros genes y que estos genes no buscan nuestra felicidad, sino buscan eso, su perpetuación. Y relajante, Marcos, a mí me relaja saber que esa idea de perseguir, de buscar, de crecer, de mejorar, es normal. Exacto, no es algo patológico, es normal, ¿no? O sea, el tema es regularlo para que tampoco produzca insatisfacción constante, ¿no? Eso es. Bueno, pues siguiendo con estos conceptos filosóficos que se repiten, tenemos esta idea del camino medio del budismo, de la templanza en el estoicismo, y hablas en tus escritos del hedonismo inteligente. ¿Cómo lo definirías y cómo lo aplicas en tu día a día? Sería encontrar ese equilibrio. Hemos dicho que esos componentes de la felicidad, por uno está la visión largoplacista de tu vida, la satisfacción que sientes cuando miras tu vida y dices, esto va bien, o va mal, porque puede ser. Y en segundo componente, el disfrute puntual, la parte más de placeres puntuales que existen y que suman a felicidad. En un extremo sería pues la renuncia completa a los placeres. En vez de, la gente lo va a entender, salir de fiesta. En un extremo, pues, no sales de fiesta, nada. O sea, no haces nada, te quedas mirando llover, meditando y mirando en las montañas. Muy bien, extremo. En otro extremo estaría la renuncia total al largoplacismo. O sea, viva la vida. Todo lo que decides, olvidas su impacto en el largo plazo. Solo miras en el corto plazo. Pues en el medio estaría ese hedonismo inteligente en el que sales de fiesta, te puedes tomar para cervezas o lo que tú quieras tomarte, pero no te tomas 16 cervezas y llegas a casa hecho un asco y sin las llaves. Esto me gusta explicar lo que yo prefiero que me van a encontrar más fácil en un bar que en una cueva. Pues sería en la cueva. O sea, como en qué término medio estamos, pues estoy más en el bar que en la cueva. Sí, hay momentos para todo, ¿no? Momentos para el bar y para la cueva, claro. Pero buscar ese equilibrio epicúreo, como lo llamas también en tus correos. Y aquí también hay confusión, porque Epicurio, no era realmente hedonista extremo. Él diferenciaba, por ejemplo, entre placeres naturales, ¿no? Pues comida, sexo, conversaciones con amigos, y luego esos placeres no naturales, por así decirlos, pues el lujo, la ropa cara, que no serían epicúreos y a los que, no es que tengamos que renunciar tampoco a ellos, pero entender que la felicidad no va por ahí, ¿no? Claro, lo llama también placeres del alma y físicos. Placeres del alma a largo plazo
tienden a ser más satisfactorios. O sea, deberíamos tener cierta predilección hacia placeres del alma. Pero, de nuevo, sin tener que renunciar al resto, simplemente, y aquí ya me acerco más al estoicismo, ¿no? A la visión de Séneca de no tengo por qué renunciar a la riqueza, al lujo, simplemente asegurar que no me controlan, ¿no? Que yo hago uso de esas cosas y no que esas cosas me usen a mí. Claro, lo prefieres. Claro, son indiferentes preferidos que se dicen en el estoicismo. Claro, yo prefiero tener mucho dinero. Exacto. De hecho, luego quiero que hablemos también de la parte económica. Pero obviamente lo prefiero todo el mundo. Prefiero tener muchas cosas que me hagan feliz que no tenerlas. No se trata de ser un loco y decir, no, el dinero es de otros. Eso sería una mala relación con el dinero. Es justo lo que estás diciendo, que yo prefiero esto y no tengo por qué no renunciar, siempre que no me controle a mí, que sea yo el que, y siempre más introduciendo estrategias como lo que hablas muchas veces de pasarlo mal un poquito. Era Séneca que decía de duerme de vez en cuando en una cama de madera o duerme en el suelo. Sí, pasar un poco de frío, un poco de hambre de vez en cuando. Eso, ¿no? Introducir puntualmente recordatorios. Exacto, estresores, ¿no? O esa incomodidad voluntaria que nos ayuda a disfrutar después más las cosas. Otro concepto del que hablas que me pareció interesante es el de ver nuestro cerebro como un simulador de experiencias, ¿no? En el sentido de que permite imaginar situaciones futuras, que sin duda fue muy útil. Lo más útil. Exacto, pero que comete también errores que debemos tener en cuenta, ¿no? Explícanos a qué te refieres con este simulador y qué fallos de los que tiene podrían hacernos infelices. Es innegable el papel de la imaginación en la especie humana, de la ficción, de haber sido capaces de imaginar cosas que no existían. Si es que es el día a día, estamos constantemente imaginando cosas. Si tú vas a trabajar, tú desayunas, no tienes hambre, vas a trabajar, pero vas a trabajar imaginando que en el futuro podrías tener hambre, entonces por eso tienes que trabajar, para no tener hambre en el futuro. O sea, que no somos los únicos animales, hay otros animales que imaginan un animal que va a cazar, pues está imaginando que incluso la carrera de lo que va a hacer su presa, a nivel genético lo sabe ese comportamiento. Pero nosotros eso lo llevamos a un nivel brutalísimo. Es que nuestra capacidad de imaginar es tan bestia, ese simulador de experiencias que anticipamos, incluso que tiene tanto peso como la experiencia real. Tú estás imaginando y tu cuerpo lo puede vivir como si fuera real. Y el problema que tiene eso es que suele pecar de más. Y que la realidad luego, esta adversidad que hablábamos antes, ese educa, no lo suele contemplar. Omitimos lo negativo. Yo ahora me voy a hacer una casa y estoy pensando lo buena que va a ser, lo espaciosa, lo no sé cuánto, pero luego, pues quizás habrá más moscas porque es un pueblo. Detalles que a corto plazo no lo estoy valorando, van a estar ahí, pero como que ese simulador las obvia. Y luego, obviando también que la adaptación hedónica, que va a llegar un momento que yo vivo en esa casa y ya no la esté disfrutando porque voy a estar persiguiendo otra cosa, porque es innato, voy a estar queriendo otra cosa, que lo intentaré disfrutar, por supuesto, pero voy a estar prefiriendo ya otra cosa, en esa escalada constante de perseguir y de buscar y de mejorar, tan humana. Sí, lo que parece claro, y hay muchos estudios en esta línea, es que somos bastante malos a la hora de predecir lo que nos va a hacer felices a futuro. Bueno, felices e infelices. De hecho, son famosos estos estudios, ¿no? Que como todo hay que interpretarlos con cautela, pero es verdad que la gente piensa, por ejemplo, que si le toca la lotería va a ser súper feliz y resulta que unos meses después no son realmente más felices. Y en algunos casos su vida es peor porque los amigos empiezan a pedirles dinero prestado, que nunca devuelven, se rompen amistades, o al revés. La gente piensa que, no sé, si pierden una pierna, por decir algo, que nunca más van a ser felices, pero con el tiempo tendemos a recuperar un nivel similar al que teníamos antes de que pasara algo muy malo o algo muy bueno. Con matices, por supuesto, pero en general ocurre esto, ¿no? Como que hay una regresión a la media para bien y para mal. Sí, sobrevaloramos ese impacto de acontecimientos, que esos acontecimientos que anticipa la mente los sobrevaloramos, tanto para bien como para mal. Exacto. Hay adaptación hedónica por un lado, ¿no? Poco después de comprar tu nueva casa estás ya pensando en una mejor casa todavía, pero también parece que nos podemos adaptar a lo malo y que no impacte nuestra felicidad siempre que, evidentemente, no estemos constantemente pensando en lo que hemos perdido, ¿no? Depende al final de nuestra perspectiva. Sí, claro, funciona en los dos sentidos. Por suerte. Así es. Bueno, tocamos antes de pasada el tema del dinero y quería preguntarte por esto, ¿no? Porque mencionas en tus correos varios estudios que buscan entender el impacto que tiene el dinero o los ingresos en la felicidad. ¿Cuáles serían las principales conclusiones?
Te lo cuento con mi experiencia. Ok. Yo he vivido esa relación positiva entre dinero y felicidad desde que estaba en la universidad. No tenía un duro, trabajaba un verano y ganaba 2.000 euros y estaba en el cielo. Que desde cero a algo ya es un cambio brutal. Y después, a medida que he ido ganando más dinero y más dinero, y hasta llega un momento en el que, porque no es que no soy millonario, pero sí tengo unos ingresos pues se pueden considerar altos, pero miro hacia atrás y no me noto especialmente más feliz que lo que hubiera dicho en aquel momento. Si hace 5 años me dice, mira, tú vas a ganar tanto, vas a tener tanto dinero, vas a ganar tanto dinero, voy a decir, buah, pues eso va a ser la hostia. Pues me voy a... Bueno. Pues ahora miro atrás y digo, pues todo igual. O sí, tengo más cosas, mi vida es diferente, pero no es que sea una cosa que vaya por ahí tirando cohetes. Hay una relación, pero no es una relación tan marcada, al menos a ciertos niveles. Hay estudios que si $70.000, que si... No me gusta mucho, porque sí que es verdad que luego lo que influye es el uso que hagas de ese dinero. Si ese dinero lo usas para... si desequilibras ese hedonismo, ese equilibrio epicúreo, si lo desequilibras por tener mucho dinero, que es lo que pasa a mucha gente, entonces te va a traer insatisfacción. Pero si me introduces esa capa de racionalidad para hacer un uso eficiente en busca de tu felicidad, entonces sí que da la felicidad. O sea, el dinero es un arma que la puedes usar para bien o para mal. Puede tener, o sea, no es malo ni bueno, depende del uso que le des, por supuesto. Tenemos esos estudios que, como dices, hay que tomarlos con bastante escepticismo, porque no es lo mismo tampoco $70.000 en Manhattan que en Cuenca, ¿no? Sí, pero sí. parece evidente que si tus ingresos no te alcanzan para pagar el alquiler o el colegio, pues el estrés del día a día seguramente no te permita o dificulte mucho ser feliz, ¿no? Claro. Pero una vez que superas eso y tienes unos ingresos que te permitan vivir, vamos a decir, cómodamente, sin preocupaciones dinerarias inmediatas, creo que el efecto del dinero en la felicidad tiene mucho más que ver con cómo te lo gastas, ¿no? Si eres el típico millonario que se gasta el dinero en coches caros, ropa cara, cenar todos los días en restaurantes Michelin, seguramente eso no te haga muy feliz a largo plazo, pero si lo usas para tener más libertad, más control de tu tiempo, más experiencias compartidas con gente que valoras, seguramente sí. Claro, Marcos, es que el dinero... Recuerda la escala que dijimos antes, como de solo factores externos, solo factores internos, y luego tu respuesta a los factores internos que nacen en respuesta a factores externos. Pues el dinero es un factor externo que te puede hacer sentir de una forma, pero luego tú tienes que observar a nivel racional si lo que está por encima de todo es nuestra capacidad de razonar y usar las armas usar nuestro cuerpo y los factores externos para maximizar nuestra satisfacción en la vida. Sabiendo que no hay propósito, que no hay plan divino, que no hay un sentido. La vida no, como tal, yo soy de los que piensa que no tiene un sentido. Somos el resultado de un proceso evolutivo ciego y no somos nada, no hay una misión, no hay un más allá. Entonces, siendo un observador, asumes que tus genes quieren perpetuarse y que al mismo tiempo, yo también creo que hay como dos grandes objetivos en la vida. Uno, perpetuar tus genes, y otro, ese concepto de eudaimonia, de maximizar tu estancia en este mundo, como de disfrutar del proceso. Esto es una idea que yo tengo en la cabeza, que no sé si eso está, no hay ningún paper que lo avale, pero va un poco por ahí. Y el dinero es un factor externo que te influye a nivel interno si lo tienes, si no lo tienes, pero el nivel más allá sería no ser capaz de usarlo a nivel racional sin caer en los errores de involucrarte mucho, poco, o ser el observador ecuánime. Sí. Como decíamos, ¿no? Es una herramienta, la felicidad o infelicidad que te vaya a dar depende en gran medida de cómo lo gastes. Dicho esto, creo que el dinero aporta valor aunque no lo uses, ¿no? O sea, por ejemplo, en lo personal, me pasa como a ti, pues tengo mucho más ingresos y mucho más dinero que cuando tenía pues 20 y pocos años. Creo que no me hace mucho más feliz por el concepto tradicional de felicidad, pero sí me da tranquilidad, ¿no? Un sentimiento de satisfacción general, de tranquilidad, de que está ahí, si me hace falta lo voy a usar, reducción de la incertidumbre. Entonces, como digo, no es felicidad exactamente, pero creo que contribuye indirectamente, ¿no? Sí. No te hace feliz, pero te da la posibilidad de tener una vida más feliz. Exacto, o sea, me da tranquilidad y luego ese potencial de felicidad, ¿no? En función de cómo lo gastes, y como regla general, como hemos dicho, pues mejor gastar en experiencias que en cosas, ¿no? Es mejor acumular más recuerdos que objetos.
Sí, sí, mira los ricos, ese concepto de la culpa del rico, que es una faena. Tú tienes mucha pasta, y no te sientes feliz. Dices, si tengo todo lo que se supone que tengo para ser feliz, si todo el mundo desearía estar donde estoy yo, pero no soy feliz. ¿Qué hago? ¿Entrego todo el dinero? No puedo entregar el dinero porque eso no lo voy a hacer. ¿Y qué hago entonces? Joder. Porque uno pobre te dice, no, es que tú eres rico, no sabes lo que... Pues el rico dice, pues verás tú. Te deseo. Esto lo decía Jim Carrey, decía, deseo mucho dinero y mucha fama a todo el mundo para que sepan qué es la vida. Sí, es verdad, ¿no? Y cuando no tienes ese dinero o esa fama y eres infeliz, pues piensas que es porque te faltan esas cosas. Pero claro, si finalmente las alcanzas y ahí te das cuenta de que tampoco eres feliz, es como, ostras, ¿y ahora qué? ¿Qué persigo, no? Sí, sí, sí. Es que le damos demasiada importancia. ¿Qué decía? Creo que era Kahneman que le preguntaron un día, si para una persona cualquiera, ¿cuál sería el consejo que usted le daría para ser más feliz? Y decía, no pensar que en lo que está pensando, o sea, no creer que lo que está pensando es tan importante. ¿Y por qué lo relaciono con el dinero? Porque el dinero es el constructo social lo que más unifica a la humanidad, lo que más. Tú da igual que te lleves mal con alguien, bien, que haya guerras, que el idioma del dinero, esa ficción que es el dinero, todos, como lo hagamos, todos la entendemos, todo está todo el tiempo en nuestras conversaciones, está siempre. Entonces pensamos tanto en ella que le damos una barbaridad de importancia y la relacionamos demasiado con la felicidad cuando no está relacionada directamente con la felicidad, sí que te puede traer cosas buenas o malas, pero de nuevo está en cómo las enfocas. Que luego dices, ¿cómo será eso? Lo hablaremos luego. Pero ¿cómo uso mi carga racional para meter un espacio entre tener dinero o no tener dinero? ¿Cómo instauro el sudapollismo en mi vida? Bueno, dejamos este tema aquí y quería preguntarte por otro aspecto que has tocado también en más de un email, que es el optimismo. ¿Qué papel crees que juega en la felicidad y hasta qué punto crees que ser optimista o pesimista está en los genes o que se puede cambiar? Yo creo que hay un reparto bastante random de hay gente a la que por defecto tiende a ser más feliz, a ser más optimista y por defecto gente a la que no. En mi experiencia en esta vida he visto gente de los dos tipos y términos medios. Me gusta más el concepto de nuevo, ese optimismo racional en el que tú sí eres optimista, utilizas tu mente para anticipar lo que va a pasar, ese simulador mental, esa capacidad de anticipación, la ves, ¿no? Porque tu necesidad de crecer está, ya lo hemos hablado, pero entonces vamos a añadir hacia dónde quiero ir, qué prefiero. No voy a dejarme, sé que mi instinto es perseguir, pero voy a decidir hacia dónde persigo y voy a hacerlo para mi beneficio. Voy a buscar ser optimista, pero al mismo tiempo voy a ser optimista metiendo en la ecuación la insatisfacción, ese duca que entra por defecto. La voy a meter. Voy a valorar los obstáculos. Te lo llevo al ejemplo de la casa. Voy a hacerme una casa y planifico que sea una casa excelente con un sitio espectacular para entrenar, para trabajar, para meditar, para los niños jueguen, para que escalen. Todo está en mi cabeza. Pero al mismo tiempo intento valorar los obstáculos, valorar lo negativo que va a tener. Y de hecho, a veces esto puede ser un problema, por ejemplo, para buscar la finca. Yo buscaba una finca, sabía el ideal de la finca que quería, pero sabía que esa finca no existía. Pues que fuera agria, llana, soleada, que tuviera fibra, era una condición que tenía, y no fue nada fácil. Pero, o sea, mucho hasta que encontré una que me encajaba bastante bien. Los obstáculos estaban ahí, por supuesto, pero los intento valorar. Si me encuentro una finca que tenga todo esto, pero tenga mucha pendiente, soy optimista, pero al mismo tiempo añado la carga de racionalidad que no es que la añada yo, es que la añade la vida. Entonces yo la añado antes. Añado los problemas que van a venir antes. Aunque no es imposible anticiparlos porque esto es un sistema caótico y no, a saber con lo que viene, pero anticipo que no me voy a sentir plenamente satisfecho. O sea, asumo que no va a ser un 10 como estoy pensando, como podría estar pensando. Sí, o sea, al final ese optimismo racional de saber no va a ser un 10, pero ¿qué puedo hacer para que no sea un 6, ¿no? Oye, lo que sea, ¿no? Ponerte un poco a pensar en qué obstáculos puedes enfrentar. Y justamente el pesimismo tiene su función, ¿no? Por eso tendemos a pensar que el optimismo es bueno, el pesimismo es malo. Yo creo que no, yo creo que tiene un componente genético muy fuerte, muy fuerte. Y tiene sentido que en una sociedad haya gente más optimista y gente más pesimista. O sea, gente que vea más oportunidades y gente que vea más riesgos, ¿no? O sea, seguramente una sociedad de gente muy optimista o de gente muy pesimista
hubieran colapsado por distintos motivos. Unos por asumir muchos riesgos o por no ser proactivos pensando que el futuro ya proveerá, y otros por no asumir ningún riesgo pensando que todo saldrá mal, que la finca va a ser un desastre y que para qué me voy a construir una casa si va a venir aquí el cambio climático y va... Sí. Que evolutivamente, no sé, alguien se lo escuché alguna vez, pues quizás a ti, que decía que el mundo tiende al pesimismo porque por evolución los pesimistas son los que tendían a sobrevivir. Si los muy optimistas tienden a morirse. Voy a salir aquí, que voy a encontrar aquí unos mamuts, y demasiado optimista, demasiados riesgos, muerte. Tus genes no son heredados. Y si tienes gran parte de carga genética, como creemos que es así, la evolución nos llevaría a ese, optimista con cautela. Claro, o pesimista sin renunciar a todo, ¿no? Sin decir, ¿para qué esforzarme? Sí. Pero que en el fondo es normal que haya gente que tiende más, o sea, evidentemente los dos extremos seguramente hubieran sido eliminados por la selección natural y al final quedamos, pues oye, en el punto no muy lejos de la media, pero con una distribución más o menos aleatoria entre optimistas y pesimistas, ¿no? Pero al final se trata de eso, de realista, pero con un toque optimista. O sea, ese optimismo racional que decías, de ser capaz de ver los problemas, presentes o futuros, pero también de confiar en nuestras capacidades para resolverlos, si es que se pueden resolver, o para entender que podremos tolerar lo que venga. Eso también es importante. O sea, ni el optimismo ciego ni el pesimismo derrotista, podríamos decir. Sí. Y que vas a poder gestionar lo que venga. Exacto, confiar en las capacidades, ¿no? Pues volvemos a cambiar de tema, porque hablas también bastante de la virtud, ¿no? Y si nos vamos a la visión estoica de la felicidad o esa eudaimonia, pues su visión era más simplista, de hecho, y decían que obrar con virtud era realmente la única vía hacia esa eudaimonia. ¿Cómo ves esta idea o cómo interpretas en tu caso lo de la virtud? El concepto de virtud yo creo que es de los más difíciles de comprender a nivel profundo, al menos en la forma que lo intento comprender yo. Se habla mucho de virtud, pero ¿qué es la virtud? ¿Qué es? Que es muy difícil de definir y muy difícil de explicar a un niño, por ejemplo. A mí me gusta entenderlo como humanos tenemos ciertos motores naturales que hemos hablado antes, pues la reproducción de nuestros genes, la perpetuación de nuestros genes en nuestro cuerpo, en los de otros, es un motor natural, es instintivo. De ahí incluso el altruismo. Buscamos que nuestra especie, o sea, que nuestros genes buscan perpetuarse. Un motor natural. Y por otra parte, lo que te decía antes, de ese segundo motor que es como esa eudaimonia, ese disfrutar, esa presencia, ese ya que estamos aquí, y esto realmente es una suerte. O sea, creo que no somos conscientes de la increíble suerte, casualidad que el humano, que el Homo sapiens, que nosotros estemos aquí teniendo esta conversación. O sea, en términos evolutivos bueno, leía una vez que era como si un tipo de 100 años le tocaran los europeos todos los días. O sea, en todo ese random genético de procesos de miles de millones de años, que estemos aquí es que es tan casualidad que de algún modo tenemos que disfrutarlo. O sea, es un absoluto milagro. Entonces, con esos dos motores, todo lo que sería como nuestro funcionamiento más profundo, como nuestra forma más, nuestra satisfacción más plena viene por ahí, reproducirnos y disfrutar. Pues para mí virtud es toda característica, todo comportamiento que favorece ese buen funcionamiento. Siempre con los criterios de racionalidad, por supuesto, pero una virtud es lo que decían los estoicos también el camino medio entre no ser ni demasiado sincero ni demasiado mentiroso. Son virtudes, pero que siempre hay algo más profundo, que es que favorezcan ese buen funcionamiento, esos motores naturales. Motores naturales que además me gusta distinguirlos de motores culturales, porque hay respuestas genéticas y respuestas culturales. La respuesta genética es lo que está grabado en nuestro ADN y la respuesta cultural sería esa ficción que nos mueve, por ejemplo, en la respuesta cultural, el dinero, el estatus, tener un coche más grande. Pues tiene gran parte de... Podría tener incluso carga genética porque tengo un coche más grande, entonces me van a ver mejor, voy a tener más posibilidades de reproducirme. Claro, la búsqueda de estatus está en los genes, es universal, ¿no? Pero se manifiesta de manera distinta en cada cultura. Eso es. Pero hay respuestas que son más culturales. Si tengo una creencia sobre la religión, pues mi comportamiento es este. Es una respuesta que no viene de mis genes, sino que es fruto de unas ideas que están en el imaginario colectivo y que yo he asumido por mías.
me gustan más los motores naturales. Hacer cosas que apoyen esas respuestas más genéticas, entenderlas y dirigir tus comportamientos a lo que podría ser una virtud para apoyar eso. Es difícil de explicar, ¿sabes? Me cuesta explicarlo, pero bueno, yo creo que se puede entender. Pero por aterrizarlo, ¿crees que tiene sentido reflexionar, por ejemplo, sobre nuestros valores? O sea, como decías antes, ¿no? De cara a hablar a los niños, por ejemplo, sobre esto, en tu caso que tienes hijos, ¿cómo lo explicas? O sea, ¿cómo puedes educar en la virtud? Que suena un poco arcaico, pero al final creo que hablar de virtud tiene que ser para guiar el comportamiento. O sea, si no, no deja de ser una entelequia abstracta que tampoco aporta nada, ¿no? Por eso te preguntaba cómo lo aplicas en tu vida. O sea, por ejemplo, en mi caso, pues se trata de preguntarme qué valores resuenan más conmigo y cuál va a ser mi comportamiento a partir de eso. Sí. Que no quiere decir que no valore otras cosas, ¿no? Y todos los grandes valores suenan bien, suenan bonitos, pero algunos son más importantes para cada uno, ¿no? Bien por genética, que esto le choca a mucha gente, pero los valores individuales, claro que tienen un componente genético. O sea, hay personas que valoran más la libertad del individuo, otros valoran más la igualdad o la justicia social. Y una vez más, como decíamos antes, ¿no? Es normal que haya en todas las sociedades una distribución bastante equilibrada de estos valores, porque, de nuevo, una sociedad donde todos sean muy conservadores o muy progresistas, pues se iría a la mierda, ¿no? Sí. Y por eso la orientación política o ese reflejo de valores tiene también un componente genético. Pero bueno, volviendo a la idea, se trata de ver cómo convertimos esa virtud abstracta en comportamientos concretos, y creo que esta idea de reflexionar sobre nuestros valores y lo que nos importa es la clave, ¿no? No hemos mencionado la grandísima frase de la felicidad, el conócete a ti mismo, pero un poco por ahí. ¿Cuáles son, a nivel genético, cuáles son tus comportamientos como más a los que tienes tendencia? ¿Cuáles son tus comportamientos más naturales? ¿Hacia qué tienes tendencia? Porque buscando eso vas por buen camino. Respecto a lo que decías de los hijos, sí que hay ciertos valores que me gustaría inculcarlos muy pequeños todavía. Y de hecho, cuando empecé la suscripción de los emails, cuando empecé todo este proceso de búsqueda de ideas, la raíz profunda era encontrar como ciertas ideas, modelos mentales que yo pudiera decirles a mis hijos: tomad, muchachos, esto es lo que hay que saber en la vida. Pero luego al mismo tiempo pienso, joder, casi lo mejor que tengo que hacer es intentar fomentar que sean ellos los que lleguen a conclusiones. Y yo uso mucho tú crees, ahora a uno le he dado porque si hay monstruos, no sé qué. Y digo, no le voy a decir, no, los monstruos no existen. Yo le digo, ¿tú crees que hay un monstruo en la cocina? Y luego le dice Carmen, joder, tú con el tú crees. Y digo, sí, pero tú crees que son niños de 2 años. Hay cosas que tienes que decírselas como son. Pero siempre, a veces peco de intentar que sean ellos los que, ¿tú crees que esto existe? ¿Tú crees que existen los Reyes Magos? Yo no te voy a decir si existen o no. ¿Tú qué crees? Y que sea él, intentar fomentar ese espíritu. Espíritu crítico, ¿no? Claro, que se lo piense. Porque luego lo dices tú, se lo piensan, de verdad. Sí, que reflexionen desde pequeños, ¿no? Mencionabas que has intentado enfocar el tema de la felicidad, bueno, y otros muchos, a través de distintos modelos mentales, y uno de esos modelos que comentas, que también me parece interesante, es el del servomecanismo. Y aquí hablas, pues, de la importancia del inconsciente y de la autorregulación para lograr lo que creemos que es posible, ¿no? ¿A qué se refiere esto y cómo podemos regularlo para que nos ayude a ser más felices? Esta idea, ya Marcos, nos vamos a poner serios. Esta yo creo que es la idea más potente que me he encontrado en mi vida. Y yo me decía, pues esto, ¿cómo no me lo explicó a mí nadie en el instituto ni nada? Esto viene de un libro que se llama Psycho-Cybernetics, que es un nombre horroroso, pero la idea es muy potente. Y de hecho este libro es como del que han bebido muchísimos libros ahora de desarrollo personal, de autoconocimiento, de superación, de conseguir resultados, objetivos, beben de las ideas de Psycho-Cybernetics. Y la idea lo que explica, que también está muy mal en español, lo traduce como servomecanismo, es como lo explicamos para la gente que no sepa nada. Es como si, y sin caer en la ley en el secreto, ni la ley esta que tú puedes la atracción. hacer las cosas. Sí, la ley de atracción. Va por ahí, pero no va por ahí. Sino que de forma inconsciente, os lo voy a explicar con una frase. Para mí, lo tengo por ahí escrito y me lo recuerdo mucho, que es que el éxito no requiere esfuerzo. Esto significa
que si tienes que hacer un esfuerzo, y de nuevo vamos a la palabra de Janelo, tienes que hacer un esfuerzo consciente, disciplinado y muy exigente para hacer algo, no lo vas a conseguir. Cuando lo consigues es cuando tú te fijas unos objetivos que prefieres, un camino hacia el que quieres, hacia el que quieres ir. Incluso valoras los obstáculos, valoras lo que quieres llegar y asumes que eso es una realidad. Y aquí esto es como la parte más abrazafarolas y más así incienso que a la gente le resulta. Cuando tú actúas con certeza sobre esa realidad, cuando incluso introduces visualizaciones, meditaciones que eso va a ser así, pero no te quedas de brazos cruzados, sino que esa fuerza, esa certeza te lleva a actuar de la forma para que eso se haga una realidad. Esa profecía autocumplida, que se cumple, porque consigues la fuerza necesaria para aterrizar la realidad al lado que tú has decidido. Suena como muy a soy creador y luego hay otros muchos inconvenientes, pero luego como tú asumes que podría no ser así, asumes que la realidad podría no hacer match con lo que tú estabas imaginando, porque lo sabes, es tu preferido, pero no te va la vida en ello, porque eres capaz de observar a nivel racional. Pues ese servomecanismo funciona a nivel inconsciente para modificar tus comportamientos para lo que has planificado se haga realidad. Es una movida, pero es que sucede así muchas veces en la vida. Es que esta realidad está tantas veces que ni somos conscientes de ella, pero está en todos los sitios. ¿Suena muy a antivacunas? O sea, sí tiene ese punto más abrazafarolas, como dices, más come flor, pero es algo estudiado en psicología deportiva, ¿no? Por ejemplo, se usa siempre el caso de Roger Bannister, que fue el primero en correr una milla en 4 minutos, creo que lo digo bien. En los años 50 sería, y hasta entonces pues había mucha gente que dudaba incluso de si era posible fisiológicamente correr una milla en 4 minutos. Y quizá por esa duda, pues muchos atletas ni lo intentaban. O quizá cuando se acercaban a esa marca, pues ese servomecanismo los frenaba inconscientemente, ¿no? Pero una vez que Bannister rompió esa marca, pues en los años siguientes muchísimos otros corredores lo hicieron también, ¿no? Porque su mente ahora les decía, oye, que esto es posible. Y por tanto, esa famosa profecía autocumplida de que si crees que algo es imposible, pues no lo vas a lograr porque ni lo vas a intentar. Y también funciona al revés. Y te pongo otro ejemplo del deporte, que lo expliqué en un email, porque es perfecto. Semifinales de la Eurocopa de 1996. Tanda de penaltis, Inglaterra-Alemania. Las relaciones Inglaterra-Alemania son relaciones tensas, guerras y tensas. Se jugaba en Wembley. Y era tanda de penaltis y tiraba un penalti, un lateral que se llamaba Gareth Southgate, tiraba el penalti definitivo. Y el tipo estaba cagao, pero cagao, literalmente cagao. Pilló carrerilla y tiró tan sumamente mal, pero mal, que lógicamente por eso se la paró, Inglaterra se quedó fuera y el tío sigue estando lastrado ahora 25 años después por aquello. O sea, que es raro una entrevista que no le preguntan por el penalti de Wembley a Southgate. Ya que ahora es entrenador y el tío ha conseguido cosas y ganó títulos, pero eso fue. Y él siempre dice que es que él estaba pensando en no fallar. Cuando tú piensas en no fallar, fallas. Esto en los deportes de raqueta es cuando es que lo tienes en la cabeza, lo tienes en la cabeza. Otro ejemplo, en 2012 hizo 2 dobles faltas Djokovic y perdió la final con Nadal de Roland Garros. 2 años después volvieron a jugar la final y tenía punto de partido Nadal y Djokovic sacaba. Falló el primer saque. El segundo saque la tira para sacar y la vuelve a coger, no saca. Y run en las gradas. Saca otra vez, doble falta. Y en golf tiene un nombre, se llama Gibbs, que es que piensas que fallas y te da hasta tembleque para que falles. O sea, ese servomecanismo te modifica los comportamientos a nivel inconsciente de tal forma que hace que falles. Del mismo modo que la gente que el que no sabe que es feo, liga más. Es que es así. Y está todo, está en todo. Lo que decides a nivel inconsciente, que lo puedes hacer consciente, o sea, si insistes en modificar ese inconsciente, entonces es más fácil. Entonces el éxito no requiere esfuerzo, porque no tienes que estar metiendo una disciplina. Para meter un gol, no tienes que estar preocupándote de meterlo. Tienes que pensar en actitud positiva, voy a meterlo por ahí, y visualizas por dónde vas a meterlo.
y probablemente lo metas. Claro, tienes más posibilidades, ¿no? U otro ejemplo, sin irnos tan atrás en el tiempo, este mismo año, la remontada del Madrid con el Manchester, creo, ¿no? Tal cual. O sea, ¿por qué remontaron? Pues porque ya lo habían hecho. O sea, estoy seguro de que si no hubieran tenido la experiencia previa, pues seguramente se hubieran dado por vencidos en el minuto 89, ¿no? Pero como sabían que era posible, siguieron adelante. Metió el segundo gol Rodrigo de las semifinales de la Champions contra el Manchester City, y si miras a Benzema, Benzema no va a celebrar el gol. Benzema empieza a hacer así con el gesto, por decir, vamos a meter el tercero, no vamos a la prórroga. Es que los ganamos. El tío no celebró el gol. Fue el único del Bernabéu que no celebró el gol. Y los demás es que iban corriendo a meter, pues que les metemos otro. Exacto. Y después decías otra cosa interesante, pero que creo que se puede malinterpretar, ¿no? Como que si algo te resulta muy difícil, o es que lo estás haciendo mal, o que el éxito no debería requerir esfuerzo. Y como yo lo interpreto, porque en parte te doy la razón y en parte no, o sea, y ligado, por ejemplo, al mundo de las dietas, o sea, si estás constantemente obligándote a seguir la dieta, a seguir cierto plan de ejercicios, pues seguramente fracases, porque eso no es sostenible. Y creo que debes, punto uno, buscar algo que te guste más, ¿vale? Alguna actividad que te motive más. Y sobre todo, punto dos, intentar cambiar tu identidad. O sea, en vez de verte como alguien que está intentando perder peso, empieza a verte como alguien que cuida su salud, y creo que así tu comportamiento va a ser un reflejo natural de esa nueva identidad, ¿no? Y ojo, esto no quiere decir que no tengas que esforzarte, de ahí un poco mi crítica, no quiere decir que no tengas que entrenar sin ganas de vez en cuando, pero buscando ese cambio desde dentro hacia afuera va a ser más fácil. Eso se explica también con la gente que está dejando de fumar, y tú estás dejando de fumar, te preguntan si quieres un cigarrillo y puedes responder que estás dejando de fumar, que es asumir que eres una persona que fuma pero que está dejando de fumar, o decir, yo no soy una persona que fuma. Si no eres una persona que fuma, automáticamente no tienes ganas de fumar. Esto es las dietas, el entrenamiento. Cuando ya tú te conviertes en una persona a nivel identidad, esta es la gran idea de James Clear de Atomic Habits, cuando a nivel identidad tú ya eres eso, entonces lo haces sin esfuerzo. Sí. Bueno, pues por último, quería tocar un tema controvertido que el otro día comentamos en uno de esos debates, ¿no? Y tiene que ver con la felicidad por generaciones, o si lo que a cada generación le ha tocado vivir influye en su grado de satisfacción o insatisfacción. Y hubo un comentario que hablamos otro día, ¿no? Un youtuber muy famoso, no voy a decir el nombre por no meter más ruido, porque muchas veces ocurre esto de que las cosas nos parecen polémicas o no, según quién las diga y no según lo que se diga. Así que dejamos el nombre fuera, pero bueno, venía a decir que las nuevas generaciones, no sé si hablaba de millennials, ¿no? Pero bueno, venía a decir que han tenido vidas más fáciles, que no se han tenido que esforzar tanto como las generaciones anteriores. Tú creo que hablaste también en alguna de estas, de la newsletter, de la infelicidad millennial. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que tiene algo de razón, o qué es lo típico de que cada generación piensa que las siguientes son más blandas y que esto ya lo decían los griegos hace 2000 años, ¿no? Estas nuevas generaciones no lucharon en las guerras peloponesas, no saben lo que es pasar hambre, qué parte es verdad y qué parte un poco es la naturaleza humana de que la siguiente generación siempre es peor. Eso es cierto. Yo creo que eso hasta habrá pasando durante siglos y siglos, que siempre pensamos que ahora, mira estos, qué fácil lo tienen. Porque es verdad que de algún modo lo habrán tenido más fácil. Pero en esta época se dan muchas circunstancias. Para mí hay un cambio alucinante que, como está tan presente, le damos poca importancia, que es la interconectividad, la comunicación tan brutal que hay ahora mismo. Esta idea de los diferentes, que existían antes diferentes imperios, pero solo hay un imperio. Es el imperio en el que todos nos movemos, solo hay un mundo, que es o al menos el occidental, horizonte occidentalizado en el que nos movemos. Y cuando estamos tan expuestos, tan comunicados, vemos tantas cosas, tenemos más expectativas. Queremos, si tú no sabes, hay una youtuber, una tipa que hace vídeos de vive en Cuba. Y el otro día sacaba un vídeo de cómo era su casa en Cuba. Y, joder, decía, mis padres son ingenieros y vivo en una casa, y la casa, la verdad, que comparada con una casa de aquí, a ver, no es que fuera muy allá. Pero se le veía como feliz. O sea, que enseñaba la casa súper orgullosa, la casa de su madre, dormían todos en una habitación, tenían un baño ahí podrido. Y joder, se le veía súper feliz. Quizás porque, aunque tuviera acceso a otras imágenes, al ser Cuba un sitio como más cerrado, no tenía tantas expectativas. Es que todo el mundo vivía así. Pero en este mundo globalizado, en el que estamos expuestos a tantas cosas,
Yo soy del año 83. Me puedo considerar millennial o por ahí. El nivel de persecución aumenta. O sea, eso que hemos hablado de que siempre queremos mejorar cosas mejores, perseguir, crecer, eso se acentúa porque estamos tan expuestos a cosas mejores y tan expuestos a mensajes y a estímulos y por otra parte tampoco trabajados a nivel interno para ser capaz de observar con ecuanimidad, para añadir racionalidad, que eso dispara la infelicidad. Esa combinación de ver muchas cosas que pueden ser mejores más una pila de estímulos y que no somos capaces de gestionarlos, porque igual genéticamente no estamos preparados para gestionar toda esa pila de estímulos. La combinación de eso es que somos más infelices. Y eso, el concepto más de infelicidad millennial viene de un artículo que escribió una chica, creo que era inglesa, que decía que los millennials como que tendemos a las tareas que son rutinarias a dejarlas. Que tareas que no están alineadas con ese objetivo de crecer. Que estamos todo el día trabajando. Hacemos una cola escuchando un podcast. Vivimos con miedo a perder el tiempo. Mis abuelos vivían en un pueblo cerca de Navia y mi abuelo, yo recuerdo que se sentaba fuera de casa, se sentaba, sin móvil, sin auriculares, se sentaba. Y pues yo ahora esto me comería la sensación de estar perdiendo el tiempo. ¿Cómo voy a estar aquí sentado sin escuchar un podcast, sin leer nada, sin hacer nada? Pues él y otros muchos no hacían nada. Y nosotros no. Sí, a ti te pasará, supongo. O sea, lo que lo hagas conscientemente, esa tendencia de querer hacer, de querer aprender, de querer... Sí. No sé si has leído el libro 4000 semanas. Vi el resumen, exacto, ¿no? Bueno, pues va por ahí, ¿no? Y a mí me hizo reflexionar sobre esto, sobre la necesidad de no hacer nada de vez en cuando, de no intentar rellenar cada espacio muerto con estímulos. Presencia, Marcos. Exacto, presencia, ¿no? Centrarse más en el momento. Y volviendo al tema de antes, sí creo que hay parte de que cada generación se queja de la siguiente, y aquí la pregunta a los que se quejan es, oye, ¿quién ha criado a esta nueva generación? Porque somos nosotros, ¿no? O sea, si hay alguien a quien culpar, pues mírate al espejo, ¿no? Pero bueno, sí creo que ha habido cambios, en general por Internet y por las redes sociales en particular, que han traído cosas muy buenas, por supuesto, pero también hacen que nos comparemos mucho más con todo el mundo. Y al final nuestra felicidad no se evalúa de manera abstracta, de manera aislada, sino que evaluamos nuestra felicidad en comparación con la vida de los demás. Y cuando podemos compararnos ahora con todo el mundo y ver la vida feliz de todo el mundo, pues creo que esa comparación constante y pensar que hay tantas cosas que te estás perdiendo supuestamente, pues es perjudicial, que contribuye a esta infelicidad. Sí. Y es una batalla perdida, ¿eh, Marcos? Yo ahora me he quitado, conociendo esta idea, me he quitado de todo lo que me perjudique a ese nivel. Me he quitado WhatsApp, me he quitado Twitter, me he quitado Facebook, Instagram, todo lo que tenga encima recompensa variable, que yo pueda entrar y a ver qué viene ahora, que me va a dar un chute de dopamina pensando en otros. Eso, como no lo puedo controlar, o sea, WhatsApp no lo podía controlar. He asumido que WhatsApp 1, Álvaro 0, pues me quito WhatsApp. Porque es que ni sabiéndolo, ni sabiendo que eso es una realidad, ni sabiendo que eso te afecta, lo puedes evitar. No puedo, es como un comportamiento que estará a nivel genético también, lo que hablamos antes. ¿Por qué los likes nos ponen? Porque somos más importantes, nuestros genes se van a reproducir probablemente más. Claro, volvemos a lo de antes. O sea, estamos cableados para buscar estatus, ¿vale? Y antes no había una forma tan clara, tan directa de marcar tu estatus. O sea, miento. A ver, siempre ha habido, ¿no? Tu coche, la ropa que llevas, eso es estatus. Pero ahora es mucho más directo. O sea, buscas una persona y ves cuántos seguidores tiene, cuántos likes. Sí, signaling. Claro, es signaling total. Y si no tienes la cabeza bien amueblada, y por definición nadie la tiene bien amueblada a los 13, 14 años, de hecho la corteza prefrontal ni siquiera está formada, pues es un problema. Y ojo, te afecta también a los 40, ¿no? Pero si eres adolescente, pues mucho más. Claro, Marcos, pero es que ¿tú no crees que genéticamente no lo podemos controlar? A ver, como todo, o sea, creo que es como con el alcohol. O sea, hay gente que es capaz de tomarse una copa al día y ya está. Pues genial, ¿vale? De nuevo lo de autoconocimiento que decíamos antes. Si después de esa copa sabes que vienen 2 y 3 y más, mejor no tomes nada, ¿no? Y en este caso, pues eres capaz de mirar 2 veces WhatsApp al día, 2 veces Instagram al día, 10, 15 minutos. Pues genial. O sea, aprovecha lo bueno de estas herramientas, que tampoco las quiero demonizar. Te permiten estar en contacto con gente, aprender de personas en las redes sociales que te inspiran o te ayudan de alguna manera. Perfecto, ¿vale? ¿Por qué vas a renunciar a eso? Pero si ves que te empieza a afectar, pues cuidado. Claro,
haces un uso racional, está muy bien. Solo miro WhatsApp 2 veces al día. Yo he hecho usaba, porque ahora he roto con todo, entonces no lo necesito, usaba una aplicación que se llama Freedom. Que Freedom es, tú seleccionas los dispositivos que quieres limitar y te los limitas. Pero lo que no podía quitarme, yo podía quitarme el móvil, podía encerrar el móvil en otra habitación, pero lo que no podía quitarme eran las ganas de ver el móvil. Claro. Las ganas de mirar WhatsApp las seguía teniendo. Si yo observaba mi cuerpo, me apetece, ahora que estoy escribiendo, pues, me apetece como salirme y mirar WhatsApp y chorrear un poco por ahí. Pero la única solución que tuve fue, pues, muerto el perro, se acabó la rabia. O sea, un alcohólico no podría eliminar los bares, eso tiene ese problema, pero yo sí podría eliminar WhatsApp. Y ha sido radical y no lo echo de menos, pero no podía controlarlo. O sea, yo hacía un uso eficiente, pero había algo más allá que estaba... Y esa es mi pregunta. Es que esa necesidad no me la puedo arrancar. Es una respuesta, es un motor natural. Sí, piensa que detrás de estas pantallas hay gente muy inteligente, ¿no? Hay miles de ingenieros, especialistas en marketing, en psicología, que saben qué palancas tocar, que saben cómo engancharte, ¿no? Y es un poco triste porque, como dice, creo que es Tristan Harris, ¿no? Tenemos a algunas de las personas más inteligentes del mundo trabajando en estas empresas que, en vez de estar intentando resolver los grandes problemas de la humanidad, su misión es intentar que pasemos más tiempo viendo vídeos de gatitos y pinchando en anuncios, ¿no? Y es verdad, y como decía antes, pueden ser herramientas muy útiles, claro que sí, dependiendo de cómo las uses, pero no nos engañemos pensando que su diseño es neutral, porque no lo es. O sea, tiene un sesgo claro hacia fomentar estos comportamientos adictivos, ¿no? Sí. Y los humanos no estamos preparados para gestionar eso. Yo creo que no. O sea, al final te conocen tan bien, ¿no? Como dice Yuval Noah Harari, estos algoritmos te conocen mejor que a ti mismo. Exacto, que tú a ti mismo, ¿no? Y de hecho, cuando respondes encuestas, por ejemplo, no dices la verdad, te estás autoengañando muchas veces. La realidad de lo que piensas y de lo que te interesa no es lo que respondes en una encuesta, es lo que haces. O sea, cuánto tiempo ves este vídeo respecto a este otro, hacia dónde miras en una imagen primero, y estas herramientas saben todo eso, ¿no? Sí. La gente dice, los borrachos y los niños dicen la verdad, y la gente a Google. Hay una búsqueda que a mí me fascina mucho, que la gente, tú pones las sugerencias de Google cuando pones qué es el TIN y el TAE y te sugiere para tontos. O sea, es que mucha gente pregunta a Google qué es el TIN y el TAE para tontos. ¿Cuánta gente crees que en la vida real diría alguien, yo es que yo soy tonto, dime la diferencia del TIN y el TAE? Pero claro, ahí somos sinceros, le damos like, o lo que vemos es porque lo vemos. O sea, yo veo vídeos de esto porque me gusta, porque nadie me está mirando, nadie me está juzgando, soy yo solo. Me está mirando un algoritmo. Claro, o sea, damos respuestas que pensamos que son las buenas, ¿no? Lo que pensamos que la sociedad quiere escuchar, o las que pensamos que daría la persona que queremos ser, que nos gustaría ser, ¿no? Pero el comportamiento después te delata. O sea, un ejemplo, a ver, un poco controvertido, pero bueno, ya no salimos del tema de la felicidad, ya hemos terminado esa parte, pero creo que es interesante el ejemplo, ¿no? O sea, esta narrativa de, no, yo no juzgo a la gente por su exterior, todos los cuerpos son bonitos, decimos que solo nos importa el interior. El interior. Claro, queda muy bien, pero no es verdad. O sea, porque fijarnos en la belleza está en nuestros genes. O sea, no es algo que podamos evitar, pero que no queremos confesar. Pero hasta bebés de pocos meses, si les pones muchas caras, pasan más tiempo mirando las caras más atractivas, ¿no? Pero esos comportamientos, Marcos, es que están en todos sitios. Es como, yo lo veo como el gran elefante en la habitación que nadie habla de él. Y ya te pongo el último ejemplo. Ayer fui a Correos. Voy a Correos y me llama la chica que me atiende, unos, 40, 45, llevaba un escote enorme. Y yo estaba ya haciendo cola, la veía con el escote y yo pensaba, ¿qué lleva esta mujer a llevar este escote? ¿Y por qué los hombres no llevamos escote? ¿Por qué los hombres hacemos otras cosas? ¿Por qué los hombres vamos a Turquía a ponernos pelo? O hacemos otros comportamientos que parecen irracionales, pero ¿qué le lleva de verdad a esta mujer a ponerse escote? Pues seguramente estará cableada de algún modo para esos genes comportarse de forma aparentemente irracional, porque ¿qué necesidad tenía de tener escote? Una mujer ninguna, pero ¿sabes por dónde voy, no? Sí, totalmente. ¿Qué carga genética hay ahí? Mucha. Para que busque persuadir o que de algún modo. Pero una cosa igual que el hombre hace otras cosas, no es hombre-mujer, es a nivel individuo. A nivel individuo, claro. O sea, ¿por qué te compras el BMW de 80.000 euros? Pues lo que te dices a ti mismo es, no sé, las prestaciones, su motor, la seguridad. Y a ver, todo eso puede ser parte de la decisión, sí,
pero hay una parte oculta que no te gusta confesar, que es el tema del estatus, la mayor probabilidad de reproducción. No nos gusta porque igual no lo sabemos. Exacto. O sea, muchas veces no somos conscientes de lo que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué te gusta el dulce? Pues no lo sabes explicar, simplemente te gusta. Pero lo que hay detrás es una carga genética muy fuerte que evolucionó porque el dulce significaba en la naturaleza pues energía rápida con baja toxicidad. Y esa es la explicación final, ¿no? Pero tú solo sabes que te gusta el dulce. Igual que esa mujer sabe que le gusta llevar ese escote y el del BMW pues que le gusta el coche, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Como dije al principio, había muchas posibilidades de que esto divagara y creo que hemos divagado bastante, pero como siempre un placer. Esto último, Marco, se puede hilar con la felicidad porque ser capaz de observar esas realidades, esos tanto motores genéticos como motores culturales, esto lo estoy haciendo en respuesta ¿a qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el gran porqué de todo esto? Y me siente bien. Sí, y sin culparse. Claro, ¿no? sin Porque, culparme. Claro, después hay gente que tiene conflictos, ¿no? Y hay que entender que tenemos esos impulsos normales, Claro. fruto de millones de años de evolución, pero para eso también tenemos después nuestra corteza prefrontal y esos valores que nos permiten regular el comportamiento, actuar con virtud, como decíamos antes, pero no somos malas personas por tener esos impulsos, esos pensamientos, son nuestros genes, ¿no? Que están intentando... Sin sentirte incongruente con tus ideas, porque a nivel racional tienes unas ideas culturales, unos valores que te podrías sentir incongruente. Estoy pensando esto o estoy haciendo esto cuando... Pues sí deberías. No es que no deberías, no, es que es así. No es que sea bueno o malo, es. Bueno, pues un placer, Álvaro, filosofar contigo, como siempre. Espero que a la audiencia le haya parecido también interesante, que les hayamos dado alguna idea, algún modelo mental que les ayude a reflexionar y ojalá que a ser un poco más felices. Muchas gracias, Marcos. Un abrazo, cuídate. Un abrazo a todos.